Espero que te haya gustado mucho la lectura de la clase anterior. Ha llegado la hora de que hablemos de la diferencia entre el periodismo digital y el periodismo tradicional. Y es que la llegada de Internet generó unos cambios a una escala nunca antes vista, tanto en la forma en la que generamos nuestro trabajo, como los medios por los que se difunden, como las audiencias con las que nos estamos comunicando. Al final, la aparición de Internet ha supuesto una revolución periodística cuyos efectos aún no han sido tan ampliamente valorados. Pero bueno, hablemos un poquito de esa forma en que cambió la comunicación. Cambió la manera en la que almacenamos los datos, procesamos los datos y guardamos datos para generar conocimiento a partir de ellos. ¿Por qué? Hemos pasado de distintos tipos de enlaces, como por ejemplo tener hojas de papel, anotaciones en un cuaderno, a unas grabaciones en audio, luego a tener USBs, de pronto manejar CDs, y hoy en día toda la información está disponible en la nube para moverse así de rápido. Y eso es importante porque entre más rápido se mueve la información, más rápido quieren las audiencias tener información nueva. Y estas mecánicas han cambiado mucho la forma en la que trabajamos nosotros. Un ejemplo, y es, antes la comunicación era unidireccional o bidireccional. En ese sentido, teníamos a medios de comunicación que se manifestaban con sus audiencias de una manera en unos tiempos mucho más largos. Leer un libro, por ejemplo, es una comunicación unidireccional en cuanto a que el libro ya está terminado para cuando tú lo lees. Sin embargo, puede ser bidireccional porque la forma en la que tú la lees interpreta el contenido de otra manera y de alguna manera hay un diálogo entre el lector y libro. Sin embargo, en tiempos de Internet pasamos de lo unidireccional y lo bidireccional a una polifonía. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas voces que intervienen en el proceso de la comunicación. No es solamente el insumo que vemos en Internet, la imagen, el video, sino miles de canales atravesándonos en redes sociales, opiniones familiares, lo que escuchamos en otros medios de comunicación, que están dentro de la misma conversación. Y precisamente con esa mecánica de que el usuario cada vez puede ser menos un consumidor y más un prosumidor, hay unos retos alrededor de cómo se cuentan las historias y ese flujo de comunicaciones. En este momento, quiero que entiendas que tú y yo estamos compitiendo con absolutamente todo lo que hay en el universo del ciberespacio por la atención de esas audiencias, de esos lectores, de esos oyentes y de esos televidentes. Básicamente, el foro de la escuela, las clases virtuales, el tipo de película, todos están compitiendo en el mismo espacio por atención. Los soportes han variado a lo largo de los años y si pensamos en el periodismo tradicional versus el periodismo digital, podemos ver que hay unos cambios significativos. Mientras que en el mundo tradicional teníamos un soporte físico o algo que generaba unas mecánicas alrededor de impresión, edición y otro tipo de labores, en el soporte digital tenemos otro tipo de recursos que nos permiten generar mayor interactividad entre usuarios y periodistas. En ese sentido, otra cosa que ha cambiado es el tema de la credibilidad. Mientras que la credibilidad estaba atada en el mundo tradicional a algo que es difícilmente retractable, la tinta, por ejemplo, como puedes ver en esa imagen, es difícil de borrar. Básicamente antes los periódicos para quitar algo tenían literalmente que cortar hojas. Hoy en día la credibilidad en digital está atada a otras cosas, porque como es tan fácil cambiar una versión a otra y editar una nota en web, la credibilidad está más atada a un monitoreo constante de distintas comunidades alrededor del trabajo, a una transparencia y a un ejercicio de construcción de confianza. Los tiempos, por supuesto, también cambiaron. Mientras que en el periodismo tradicional había un montón de tiempos ajenos a la noticia y a la redacción o a la generación de un contenido noticioso, hoy en día en el tiempo digital hay un montón de mecánicas que se aceleraron y que hacen que el periodista no tenga que pasar 3, 4 horas pensando en si se imprimió, en si el microondas, en si los horarios, la parrilla, sino más en lograr una amplia difusión posterior a la generación de la nota.
Esto puede sonar un poquito a chino, conversaciones polifónicas y multidireccionales. Sin embargo, entender esto hace parte del ADN de todo periodista digital y, por supuesto, nosotros como periodistas tecnológicos debemos tenerlo muy claro. Esta pirámide que tienes aquí habla de interactividad y es que conforme hemos evolucionado en los medios de comunicación y también en las técnicas que nos permiten comunicarnos, estamos creciendo en una escala cada vez mayor de interactividad. Como puedes ver, aquí la base pueden ser los comentarios en el sitio. Esos típicos foros de la web 2.0 donde yo podía dejar mi comentario y de verdad no estaba esperando a que alguien respondiera inmediatamente. De allí pasamos a tener un perfil o una página en una red social, en un blog, en determinado lugar donde podíamos recibir más rápidamente información y también crear cierto tipo de información como una especie de blog personal, ¿verdad? Luego pasamos a crear grupos donde empezamos a hablar con amigos y a socializar con comunidades, si nos gusta la fotografía, si nos gusta la tecnología, si nos gusta algo, a generar conversaciones alrededor de eso. Y llegamos a esta cumbre, una cumbre que sigue aumentando y que sigue dándonos sorpresas, como es el mundo del streaming. El streaming en este sentido es un recurso muy valioso que ha cambiado la mecánica en la que hacemos cualquier tipo de periodismo porque nos pone en una situación en la que las audiencias cada vez tienen mayor peso en esa interacción. Pueden comentar en vivo, pero también pueden hacer preguntas, esperando que sus preguntas sean resueltas de manera virtual, pero en vivo, mientras está ocurriendo lo que sea que se está transmitiendo, ¿verdad? Incluso hace unos años ha estado empezando una tendencia muy interesante que es el live voting y es la posibilidad no solamente de comentar y de afectar tal vez lo que alguien está leyendo al otro lado de la pantalla, sino de determinar decisiones de contenido a través de votos que me permitirán decirle a la persona qué es lo que quiero que haga por siguiente. No es solamente sugerir algo, sino cambiar una realidad a través de votaciones online y en tiempo real. El contenido básicamente se volvió a un clic y esta frase es muy importante porque lo que significa es que la investigación está a un clic, la difusión está a un clic, la generación de información y el adquirir conocimiento está a un clic. A diferencia de antes, donde de pronto leer un soporte físico nos impedía hacer una investigación más profunda o nos pedía ir directamente a una biblioteca para ahondar sobre un tema. Hoy en día el usuario de internet ve algo que le interesa y en cuestión de 2-3 clics puede haber visto un documental, descargado un PDF, visto un video de alguien y tal vez incluso hacer una videollamada con un experto. ¿Por qué no? Y en ese sentido pasamos de responder básicamente a una conversación familiar en un entorno muy reducido a pasar horas pensando incluso en cómo responder a un trino. Algo que es fundamental dentro de la cultura digital es que las fuentes se realimentan y en ese sentido ya no existe una división como tan estricta frente a quien sabe de algo y quien no lo sabe, porque el acceso a la información nos permite a todos tener un contexto mínimo indispensable básico para expresar una opinión. Lo que nos diferencia tal vez es la posibilidad de contrastar esas fuentes y saber que las fuentes se conocen entre sí, se siguen en redes sociales y en general están teniendo intercambios informativos. A diferencia de antes, donde el periodista llevaba una libreta con las distintas direcciones de correo electrónico y tal vez teléfonos de las personas a las que iba a consultar, hoy en día podemos extraer información de conversaciones y de hilos que han ocurrido en redes sociales como Twitter, como Instagram, o ver videos, columnas de personas que son fuentes expertas en YouTube, ¿verdad? Y en ese sentido, algo que es muy importante es que todo este tema es hijo de un principio de Internet fundamental que es la beta permanente. La beta permanente habla de este principio donde todo lo que tenemos en Internet se está construyendo de manera continua. Ahora quiero que me cuentes cuál fue tu primera interacción en la web. ¿Recuerdas qué tipo de mecanismos tenías para poder comunicarte con otros? Utiliza lo que aprendiste en la lectura de la clase pasada y lo que acabamos de ver en esta clase para responder. Estaré muy atenta a tus comentarios.
es el periodismo iterativo y por qué es tan necesario? Si hay un término provocativo en estos momentos es iterativo. Tal vez te suene del mundo del desarrollo del software porque habla de intentar una y otra vez. Y en el desarrollo se utiliza mucho para hablar de los intentos del código por lograr mejorar una solución. En este caso hablamos de periodismo iterativo. ¿Y eso qué significa? Es una técnica del periodismo digital en la que logramos editar un contenido una y otra vez, incluso después de publicado. El periodismo iterativo tiene muchísimas fortalezas y obedece precisamente a esas nuevas mecánicas cada vez más veloces de la comunicación. Después de evaluar el SEO, después de publicar tu nota, viene todo un proceso alrededor de cómo se puede vincular esa nota que acabas de publicar con otras historias para hacer como ventanas de una de otra. En este sentido, pensemos en una noticia de tecnología. Puede ser el lanzamiento de un teléfono famoso, o puede ser la renuncia de un ejecutivo a una empresa, o puede ser cualquier otro tipo de noticia. Si lo pensamos así con el teléfono, en el momento del lanzamiento tenemos una nota con un primer párrafo que dice iPhone acaba de lanzar su nuevo teléfono, por ejemplo. Y en esa nota podemos vincular algunos materiales muy sencillos. Pero una vez ha pasado ese breaking news o esa última hora, llega el momento de pensar en qué otras notas se pueden vincular. Bien sea una galería de los últimos iPhone que se han lanzado en los últimos 5 años o una nota de análisis específicamente del nuevo teléfono que se lanzó, sus características, sus cosas, o tal vez, ¿por qué no? La noticia alrededor de cómo funcionan los lanzamientos de iPhone tradicionalmente. Aquí te tengo un ejemplo. En este caso, estamos viendo que hubo un breaking news, la llegada del coronavirus a Colombia. Y aquí estamos viendo un Facebook Live en donde 2 periodistas digitales están conversando sobre el hecho. Después de la publicación de esa nota, que se dio además en un en vivo, de lo que ya hablamos la clase pasada, hubo una nota de reacción o tal vez un análisis sobre cosas que deberías saber del coronavirus para no caer en pánico. Esto es algo muy natural. Después del breaking news, casi siempre viene una nota de análisis o un segundo tiempo para explicarle a las personas algo sobre la noticia de última hora. Y por último, vendría un tema relacionado y es el tema del análisis a profundidad. En ese sentido, encontramos, por ejemplo, en este caso, que hay un reportaje muy grande con historias de vida y ya un contexto mucho mayor sobre lo que pasó con la llegada del coronavirus a Colombia. En ese sentido, tenemos un breaking news, tenemos un análisis y tenemos una nota de profundidad. Todo esto es posible y el periodismo iterativo es un pequeño hijo de un concepto que alcanzamos a mencionar en la clase pasada y es la beta permanente. La beta permanente es un principio de Internet en el que se postula que absolutamente nada está totalmente terminado. Y si lo piensas así, pues sí, Internet es una gran beta permanente. Vemos que no tiene unas fórmulas mágicas, que rápidamente algo que creíamos que iba a ser eterno se vuelve obsoleto o al revés, que llegan cosas que disrumpen la escena, que cambian modelos de negocio y que a la vez es algo que te saca de tu zona de confort de manera continua. Un gran ejemplo de este tema es el mundo de la música. Ponte a pensar. Hace unos años, un grupo musical tenía que pasar años en estudio, componer, mirar las canciones y tratar de encontrar un disco incluso con mínimo 8 canciones para poder lanzar su álbum. Del otro lado, las audiencias tenían que esperar años para poder tener ese próximo álbum de su banda favorita, poder llegar a la tienda con tiempo, hacer la fila, comprarlo y demás. Hoy en día, con todo este tema de la iteración y de los recursos digitales, tenemos el milagro de la música on demand. Y aquí vemos que cambiaron las mecánicas tanto para el consumidor como para el productor de la información. Los artistas hoy en día pueden lanzar sencillos musicales casi que cada mes para satisfacer las demandas de un consumo que se da por etapas. Y en ese sentido, vemos cómo los artistas pasaron de volúmenes de grandes álbumes a
pequeñas canciones, colaboraciones y a una publicación mucho más constante. Algo similar ocurrió también en el mundo de los videojuegos. Aquí el caso es súper interesante. A pesar de que seguimos con muchos fanáticos a las consolas de videojuegos, es posible que hayas visto una transformación muy grande en los últimos 10 años. Pasamos de tener juegos en CDs que teníamos que comprar, que ya venían completamente terminados con unas misiones y unas historias, a tener juegos que se actualizan de manera constante. Un gran ejemplo de esto es Fortnite. Mientras que un título convencional pasaba años de desarrollo en animación, en un estudio y salía a la venta únicamente cuando ya estaba terminado, en Fortnite hay distintas temporadas que se van actualizando con nuevas armas, nuevos recursos, nuevas dinámicas de juego. Asimismo, pasamos de las consolas en nuestras salas de la casa pegadas a unos cables a tener videojuegos en teléfonos móviles y a jugar partidas en vivo que son diferentes cada una de la otra y son únicas porque solamente ocurren una vez. Algo que debes saber es que ya hablamos de la web 1.0, ya hablamos de la web 2.0 y de cómo en esa escala de interacción es importante entender que cada vez más los medios para participar están más abiertos al público. Sin embargo, hay dos grandes antecedentes que debes tener en cuenta. El primero es la web 3.0. La web 3.0 es conocida como una etapa, una generación de Internet en la que se empezó a personalizar la experiencia. Ya no es solamente andar y navegar, sino poder tener la oportunidad de loguearte a una cuenta o de ingresar tu correo electrónico y asociar una serie de datos a tu perfil para que cada vez los sistemas empiecen a entender mucho más cuál es la intención que tienes detrás de esa sesión de Internet. En ese sentido, la web 3.0 tiene algunas características que te pueden sonar familiares. Es mucho más sociable y nos permite tener perfiles que se conectan a otros. Es mucho más abierta, mucho más rápida de lo que era la web 2.0 como lo viste en la lectura de unas clases atrás. Es ubicua, está en todas partes. De alguna manera podemos conectarnos con la gente de una manera mucho más fácil y con mayores canales de distribución. Según un teórico indio de apellido Raghavan, hay tres necesidades que todos los usuarios estamos teniendo a la hora de navegar en Internet. Bien sea informativa, porque queremos saber algo, buscamos cómo son los osos polares en Google, por ejemplo, o porque queremos navegar y encontrar una página en específico, osospolares.com, y quiero ver toda la información alrededor de osos polares en esa página web en específico, o porque queremos una transacción, y eso lo que significa es que quiero bajar un PDF, quiero comprar algo, quiero acceder a un servicio, quiero suscribirme. Esos son los tipos de acciones que podríamos estar haciendo en la web 3.0. Y entonces, ¿por qué todo el mundo habla de una tal web 4.0? Es posible que ya hayas escuchado este término porque está muy en boca de todas las personas que hablan de tecnología. La web 4.0, en pocas palabras, es el sueño cumplido, la promesa real de la web 3.0, que solo fue efectiva en el momento en que hubo la suficiente tecnología para lograr suplir todas esas baches de información que no teníamos. En ese sentido, cosas como el procesamiento del lenguaje natural, la comunicación máquina a máquina y la misma inteligencia artificial y el machine learning han potenciado una experiencia mucho más personalizada de Internet para todos los usuarios y a una escala masiva. Con esto, por ejemplo, pedirle a OK Google, pídeme, ordéname el café de siempre, resulta en una respuesta positiva. ¿Sabes lo increíble que tiene que ser y todas las cosas que tienen que ocurrir detrás para que puedas realmente pedir tu café? El asistente debe saber quién eres tú, si tú eres realmente tú, cómo es tu voz, de qué manera lo pides, pero también tiene que saber a qué establecimiento usualmente pides tu café y cuál es el café que usualmente pides y qué ingredientes tiene y cómo viene preparado. Por último, tiene que tener asociado un método de pago eficaz que logre hacer la transacción. Increíble, ¿no? Son muchísimas las oportunidades y las posibilidades que trae esta web 4.0 con la personalización masiva que ha logrado.
Y bueno, estamos llegando al final de este módulo donde hemos hablado del periodismo digital, de sus diferencias con el periodismo tradicional, de algunos conceptos que son claves para la digitalización en todos los sentidos, pasando por qué es una web 1.0, web 2.0, web 3.0, hasta llegar a este último tema del que estábamos hablando, de la interactividad en su máximo esplendor gracias a la tecnología. Ahora quiero leerte y quiero que me cuentes qué piensas sobre todo esto que hemos hablado del ciberespacio. Para ti, ¿por qué los prosumidores fueron un cambio de juego completamente en el mundo de Internet? Te leo y nos vemos en la próxima clase.